Probablemente las minas de estocada japonesas, o como ellos las llamaban, las Chitotsubakurai, son de las armas antitanque más interesantes de la Segunda Guerra Mundial, e incluso me atrevería a decir que de todos los tiempos. En su corto periodo de servicio se convirtió en un símbolo del Imperio japonés. Estas granadas fueron creadas por el Imperio de Japón en 1944 para, como fuese, intentar frenar el avance aliado en tierra. Como fueron empleadas prácticamente en la etapa final del conflicto, casi no se tienen registros de su eficacia, pero aún así sabemos bastante sobre ellas. Definitivamente estas minas eran realmente temibles para cualquier blindado aliado. En un ángulo de 90 grados era capaz de perforar 150 milímetros de blindaje homogéneo laminado, y estando en un mal ángulo de 60 grados era capaz de perforar 100 milímetros, suficiente para penetrar el blindaje de los Sherman sin problemas. Y además, como los usuarios de estas minas se acercaban por los laterales o por atrás de los tanques, casi siempre eran detonadas en zonas vulnerables de los tanques objetivos. El funcionamiento de esta es igual a los sistemas antitanque alemanes, usando literalmente cargas HIT. Básicamente funciona explotando TNT en su interior. La forma cónica de la mina redirige toda la explosión en un punto central, empujando un chorro de metal derretido en un pequeño punto, haciendo que los blindajes cedan fácilmente. Como sabrán, para que funcionen efectivamente este tipo de dispositivos es necesario una colocación precisa, a la distancia y ángulo correcto. La mina de estocada tiene 3 patas que, contrario a lo que la gente piensa, no es un detonador, sino más bien un método para distanciar la granada del blindaje en el punto exacto, para de esta manera hacer el máximo daño posible, 15 centímetros exactamente. La operación era simple. Cuando el usuario estaba listo para usar la granada, este debía quitar un clip que estaba en la base del cono y el asta. Luego el usuario debía correr y impactar el tanque con un poco de fuerza. Esto causaba que el asta avanzara dentro del vértice del cono, soltando el seguro del percutor y lanzándolo contra la cápsula fulminante del detonador, haciendo explotar a la mina y, por supuesto, eliminando el tanque en el proceso. Muchas personas piensan que las minas de estocada eran lanzadas hacia los tanques como si fueran jabalinas, lo cual es completamente erróneo, ya que estas pesaban 6,5 kilogramos. A menos que hubiese un soldado japonés que fuese lanzador de jabalinas olímpico, esto era un poco imposible. Y aunque el asta tenía un diámetro de 2 metros, la explosión de 3 kilos de TNT perfectamente alcanzaba al usuario de la mina, que inevitablemente recibía heridas letales al usar esta. Más que nada, las heridas eran causadas por los residuos de la explosión y obviamente por la explosión en sí, por lo que esta arma no estaba diseñada para que el usuario sobreviviera al uso de la misma, aunque siempre habría la remota posibilidad de sobrevivir a la explosión. A mi punto de vista, esta mina no tiene mucho sentido. Esta mina parece ser una copia de los sistemas antitanque alemanes basados en los explosivos HIT. Hubiese sido mejor idea simplemente copiar la mina o granada magnética Halfordung alemana, que mostró gran efectividad en el frente oriental y daba tiempo al usuario de ponerse a cubierto, además de ser mucho más efectiva y probablemente ser bastante barata de producir. Fue tan efectiva que los alemanes crearon el Panzerfaust y los Panzerschreck a partir de este sistema. También pudieron copiar los Panzerfaust, que eliminaba la necesidad de que los soldados tuviesen que exponerse al fuego enemigo, garantizando aún más el impacto contra el objetivo y, por supuesto, resguardando la vida del usuario. Realmente los japoneses crearon armas antitanques similares a los bazookas estadounidenses, pero de manera muy limitada. La mina de estocada parece un poco más barata de producir que todas las opciones antes planteadas, pero ¿acaso no es más caro perder a un valioso soldado entrenado y experimentado? Había muchos ejemplos de armamento realmente peligroso que ponían en peligro la vida de los usuarios japoneses, como la granada tipo 97, que según muchos expertos era la más inefectiva de toda la Segunda Guerra Mundial. Usaba una cuerda que debía alarse y luego tenía que golpearse en un objeto duro para poder iniciar la mecha, haciendo que muchas veces los japoneses se lanzaran granadas y que éstas no explotasen por no haberse activado correctamente. Estas armas explosivas nos muestran lo desesperado que estaba el Imperio japonés hacia
hacia las etapas finales del conflicto contra los aliados. Los kamikazes y las minas de estocada claramente buscaban a cualquier costo revertir el avance aliado. Existen muy pocos registros de la efectividad de la mina de estocada. Un estudio estadounidense hecho en marzo de 1945 decía textualmente, y abro comillas, a la fecha, todos los intentos del enemigo empleando la mina de estocada contra nuestros tanques han fallado. Y también la describe como quizás esta es la mina antitanque más rara que hemos visto. Probablemente la mina fallaba ya que el usuario debía llegar corriendo al tanque. Normalmente los tanques están siempre en grupos de varios de ellos y casi siempre están custodiados por la infantería, por lo que era difícil que un soldado llegase corriendo a los tanques y detonara la granada de estocada. Según este informe, solo fue usada en la isla de Leyte, las Filipinas y finalmente en Manila. Y aunque después de 1945 cayó el Imperio japonés, esta granada apareció nuevamente en Vietnam, siendo usada por Vietnam del Norte contra los franceses en el primer conflicto de Indochina. Sin duda, las minas de estocada japonesas son una muestra del poco valor que le daban los generales de los ejércitos que usaban estas armas a las vidas de sus hombres, mostrando que eran capaces de pagar cualquier precio por la victoria.